Bien, muchas gracias. No sé si se me escucha. Sí, doctor, he logrado apreciar bien. Ok, listo. Bien, muchas gracias a todos los participantes. Somos 36 personas en lo que va de la noche. En primer lugar, pedirle disculpas por mi ausencia de la semana pasada. Estuve de viaje, estuve en una zona donde no entraba muy bien la señal, quizá por la ubicación del hotel donde estaba hospedado. Entonces, el día de hoy se nos ha encomendado hablar un tema que es un poquito complicado, pero desde la perspectiva de un abogado particular, por ejemplo. Si hay abogados particulares, hay abogados de oficio en esta oportunidad, en esta sala, lo podrían poner en el chat, por favor. Vamos a hablar de la criminalística aplicada a la escena del crimen desde una perspectiva de un abogado, por ejemplo. ¿Ya? A ver. Si es que hay abogados particulares o abogados, me pueden escribir en el chat, por favor, para saber más o menos y poder explicarles. Déjenme compartir la pantalla. A ver, un rato. Si me dan un segundito. Ya está. Ustedes me dicen si se puede ver, por favor. Ujú. Ya, ¿se puede ver? Sí se puede, ¿no? Me dicen, por favor, listo. Entonces, de lo que nosotros vamos a hablar es un poco sobre el tema de la criminalística aplicada en la escena del crimen. Entonces, gracias, doctor Pedro. ¿Cuál es la definición que nosotros le daríamos a la criminalística, por ejemplo? La criminalística, al igual que otras ramas, es una disciplina en la cual se aplican métodos, metodologías, conocimientos, técnicas de investigación de carácter científico, los cuales permiten recolectar información, estudiar, analizar el material o las pruebas relacionadas con un delito o un crimen en sí. Entonces, para este tipo de estudio, la criminalística, existen profesionales encargados de trasladarse, por ejemplo, a la escena del crimen para comenzar una investigación. Una vez en esta escena del crimen, se emplean conocimientos en ciencias forenses para examinar todo el área física donde tuvo lugar un hecho delitoso. Esa es la definición de la criminalística, en palabras sencillas para poder avanzar un poquito rápido. Ahora, ¿qué es la escena del crimen, por ejemplo, en la criminalística? Se define básicamente que la escena del crimen es el lugar donde se ha desarrollado el hecho delictivo, donde supuestamente el hecho delictivo ha quedado en tentativa o en consumación, por ejemplo, como le decimos los abogados. Entonces, donde se realice el hecho delictivo es donde se va a denominar una escena del crimen. Ahora, existen dos tipos de escena del crimen, por ejemplo, la escena del crimen cerrada y la escena del crimen abierta. La escena del crimen cerrada es una escena que puede ser resguardado de manera simple, ¿no? Podría ser una habitación, una casa, un lugar cerrado. Y existen las escenas del crimen abierta, como serían, por ejemplo, los estadios, la calle, los lugares de un poquito más difícil concurrencia. Entonces, miren, eh, nosotros vemos, por ejemplo, ya para comenzar la actividad, nosotros vemos día a día como abogados, desde el momento que a nosotros nos contratan, por así decirlo, para poder apersonarnos en un proceso penal, tenemos que entender una cosa, que si bien es cierto, el Ministerio Público tiene la mayor probabilidad de solicitar o de realizar actos de investigación, no son los únicos. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, nos ponemos en el lugar del fiscal o de la policía, cuando tomamos conocimiento, una noticia criminal de un hecho delictivo, por ejemplo, lo primero que el policía o el Ministerio Público va a hacer es realizar actos de investigación. Dependiendo de qué tipo de delito, de qué tipo de situación sea el hecho delictivo, va a comenzar a desplegar los actos de investigación, por ejemplo.
Un acto de investigación, según lo que regula el artículo, el Código Procesal Penal, por así decirlo, establece que una de las finalidades de las diligencias preliminares es asegurar la escena del crimen. Entonces, la criminalística está vinculada al Código Procesal Penal porque es una de las finalidades, por ejemplo, del Código Procesal Penal, asegurar la escena del crimen. ¿Cuál es la escena del crimen? Como dijimos anteriormente, el lugar donde se realiza, se comete el delito. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de ello, vamos a entender, y de acuerdo al tipo de delito en que nos enfrentemos o en que nos encontremos, cuáles son los actos de investigación a realizar. Si nosotros hablamos de un homicidio realizado en la casa o en una casa, por ejemplo, ¿cuál sería el primer acto de investigación que ustedes podrían realizar? ¿Cuál sería el primer acto de investigación? Ustedes son policías o son representantes del Ministerio Público. Entonces le llaman y le dicen, ¿sabes qué, doctor? Ha ocurrido un homicidio aquí en este domicilio. ¿Cuál sería el primer acto de investigación que ustedes podrían proponer como policías o como fiscales? Ya, a ver, la llegada de los peritos, asegurar la escena del crimen. Claro, o sea, eh, miren, si nosotros somos policías, por ejemplo, lo primero que el policía va a hacer es asegurar la escena del crimen, como dice el doctor Cristian Colchado. Vamos a circular la escena del crimen, vamos a comenzar a tapar las puertas, las paredes para que las personas no ingresen. Porque ustedes ya saben, cuando ocurre un hecho delictivo hay un 80% de chismosos, un 10% de policías y lo demás podrían ser los familiares de la víctima o los familiares de la persona agredida. Entonces, uy, no se escucha nada. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Entonces, miren, vamos a analizar esto desde la perspectiva de un abogado. No me han dicho todavía si hay abogados acá, pero vamos a hacerlo de ese análisis. Porque yo soy abogado particular, entonces me dedico a estos temas. Miren, si yo fuera fiscal, lo primero que haría es decir a la policía, ¿sabes qué? Hay que resguardar el lugar de los hechos, ¿ok? El lugar donde supuestamente ha ocurrido el homicidio. ¿Por qué? No es como, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a ver series de ciencia ficción, ¿no? Donde ¿cómo se llama? Los peritos, los policías peritos del FBI, por ejemplo, agarran un pelo y sacan con ese pelo el nombre, apellido, dirección, cuándo comió, dónde estuvo, con quién tuvo relaciones sexuales. No, eso es imposible aquí en Perú. Si es que no tienes una muestra, si es que no tienes una muestra para contrarrestarla, por ejemplo, no vas a saber quién es, para compararla, perdón. Ya. Su comisaría cercana indica que ocurrió un hecho delictivo donde llegan los policías a constatar la escena. Y estos, al verificar, asegurarán el lugar geográfico donde llevó la escena del crimen y llevará al fiscal de turno, el cual solicitará los peritos correspondientes de la investigación. Sí, muy bien. Entonces, miren, el policía toma conocimiento de la escena del crimen. El Código Procesal Penal dice que ni bien un policía toma conocimiento de un hecho delictivo, de manera inmediata tiene que notificarle o avisarle al representante del Ministerio Público de turno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese lapso, en el lapso de la detención, por ejemplo, podría haber una detención, podría haber un aseguramiento de la escena del crimen, siempre tiene que participar un abogado defensor. Porque, ojo, supongamos que a mí me detengan después de haber asesinado a mi pareja, ¿ok? Y yo estoy en el domicilio. Y cuando la policía llega, la policía lo primero que va a hacer es detenerme a mí porque me encontró con el arma lleno de sangre y a mi pareja acuchillada, fallecida. Entonces, miren, el policía lo primero que hace es asegurar la escena del crimen y detenerme a mí. El Código Procesal Penal en el artículo 71, numeral 2, te regula que el investigado, la persona investigada o detenida, tiene derecho a contar con un abogado particular o un abogado de su libre elección. Entonces, si nosotros hablamos de un abogado de libre elección, desde el momento de la detención, desde el momento que tú cometes el delito,
tú tienes que tener un abogado defensor. Entonces, eso es por la parte del abogado, pero también el policía tiene que evitar que el investigado interfiera en los actos de investigación, que obstaculice la escena del crimen, que contamine la escena del crimen. Entonces, para eso es la detención. Ahora, el policía, todos sabemos que un policía no puede dedicarse a muchas cosas. Un policía no puede ser perito, o bueno, hay casos en los que sí, ¿no? Pero hay especializaciones dentro de la policía, por ejemplo. Entonces, el policía de investigación, que está en la de PINCRI, por ejemplo, o la DIRINCRI, la División de Investigación Criminal, dependiendo de cada región es el nombre diferente, por ejemplo. Entonces, la policía dedicada a la investigación criminal realiza el cercado del lugar de los hechos. Agarra los objetos el objeto del delito, que es el cuchillo, y espera al fiscal. El primero que tiene que hacer es, después de tomar conocimiento, porque ellos no pueden levantarlo de manera autónoma, ellos no dicen, ya sabes que encontramos un cuerpo y nos lo llevamos a la morgue y yo mismo le hago necropsia. No, no, no. Existe un procedimiento establecido por el Código Procesal Penal. Entonces te dice que lo primero que tiene que hacer el policía es darle a conocer la perennización de la escena del crimen, claro, darle a conocer al representante del Ministerio Público que existe un hecho delictivo, que hay un fallecido y que hay un detenido. Entonces el fiscal, el representante del Ministerio Público, lo primero que tiene que hacer es aperturar una investigación preliminar. Artículo 334 del Código Procesal Penal. Si es que existe un hecho delictivo, el fiscal tiene que aperturar una investigación. Y luego de esa apertura tiene que solicitar actos de investigación, porque la policía no trabaja de manera autónoma como lo hacía en el Código de Procedimientos Penales. La policía también se rige bajo lo que establece el representante del Ministerio Público. Ahora, el fiscal tiene que disponer actos de investigación. Cuando se disponen actos de investigación, entonces vamos a ver en una escena del crimen, de un homicidio, a ver, ya circulamos la escena del crimen. ¿Qué otro acto de investigación podrían plantear ustedes en este caso en concreto? ¿Quién me dice, por favor? A ver, les digo, miren, si es que yo hago una pregunta, por ejemplo, y quieren responderla, ustedes saben que mientras que van escribiendo, mientras que van corrigiendo su mensaje, se demoran algunos minutos. Entonces, pongan un punto y yo los espero para no estar avanzando, ¿ok? Mientras que van escribiendo, van haciendo la pregunta. Entonces, miren, la pregunta era, ya aseguramos la escena del crimen. Después de ese acto, ¿qué otro acto de investigación podrían aplicar ustedes? A ver, ¿qué acto de investigación podrían realizar? Ya, claro. Miren, por ejemplo, cuando ustedes, eh, si es que existe una persona fallecida, lo primero que van a ver es a la persona investigada. El detenido tiene su cuerpo completamente lleno de sangre. Y el fiscal, al momento de tomar conocimiento del hecho, sabe que ese hecho sangriento se realizó con un cuchillo, con un objeto contundente, un objeto con punta y filo, perdón. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que hacer es examinar, enviar a medicina legal al investigado. ¿Y para qué enviarlo al investigado? Por ejemplo, para ver, ¿para qué, o sea, por qué podría el Ministerio Público enviar al investigado a medicina legal para que pase un examen de integridad física? ¿Con qué finalidad? Si se supone que la agraviada está muerta, el examen de integridad se le tendría que realizar a ella, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? ¿Qué opinión me darían a ello? ¿Por qué es que el fiscal envía al investigado a medicina legal a pasar examen de integridad física? ¿Por qué? Para las huellas, miren, en el cuerpo no hay huellas, ¿ah? Para ver si tiene huellas de defensa de la víctima. Claro, por ahí hay un indicio. Miren, si nosotros hablamos, por ejemplo,
de enviar al agraviado, al investigado, perdón, para que pase un examen de integridad física, es para ver si es que el investigado presenta alguna lesión, por ejemplo. Miren, acá hay algo muy importante. La guía médico legal de evaluación de lesiones corporales te dice, y ustedes me van a dar la razón, por ejemplo, que la lesión, una lesión, tiene vida, por ejemplo. No vida de que se mueva, sino de que evolucione. Yo le pregunto, doctor Jordi, si yo le meto un puñete en este momento en el ojo, ¿de qué color va a estar su pómulo? Le meto un puñete en el pómulo, acá en la parte del ojo. ¿De qué color va a estar ese pómulo? Yo le pregunto a usted. ¿Ya? ¿De frente va a estar de color morado? ¿Va a ser un moretón? Miren, ustedes se chancan. ¿Y ahorita ya está morado? No. ¿Qué color va a estar? Ahí está, esa es la respuesta. Va a estar de color rojizo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la acción, la agresión, la acción, como ustedes quieran decirlo, se ha producido de manera reciente, pues. ¿Ok? Comienza a ponerse rojo, luego de morado y verde. Esa es la evolución. Ahora, ¿cómo se le dice eso, por ejemplo? La necrocromopigmentación de la piel. ¿Ok? Nosotros hablamos de necrocromopigmentación. ¿Y esto qué tiene que ver, doctor? Bueno, eso tiene que ver bastante. Porque, por ejemplo, si yo le digo, y esto le va a servir en cualquier caso, si es que ustedes son abogados, por ejemplo, si ustedes son abogados y en la imputación el Ministerio Público dice, ¿no? A tu patrocinado yo le estoy imputando el delito de robo agravado porque en este momento, después de haber hecho la evaluación médico-legal de la agraviada presenta una lesión verdosa en el pómulo, porque tu patrocinado agarró y le metió un puñete en la cara. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es acordarse de lo que yo le estoy diciendo. Mira, doctor, pero ¿a qué se refiere usted con la microcromopigmentación, por ejemplo? Esa es la evolución de la piel. Como ya dijo la doctora Yajaira, la piel no se pone morada de un momento a otro, en un segundo. No, no, no. Primero se pone rojo, después se pone morado, después se pone negro, después rojo, perdón, verde y amarillo. Entonces, miren, para que sea considerado de color verde, color verduzco, tienen que transcurrir, dice la guía de lesiones corporales del año 2016, que tienen que transcurrir 7 días. Miren, si es que ustedes ven en un certificado médico legal realizado por un médico legista que señala que la lesión tiene color verde, verduzca, verdosa, pero que sea verde en el final, esa lesión tiene más de 7 días. Doctor, pero esto que usted nos está diciendo, ¿qué tiene que ver con el hecho del homicidio? Bueno, pues, porque es un acto de investigación, ¿ok? Acto de investigación que tiene que ver con una escena del crimen, por ejemplo, ¿ya? Si es que el investigado dice, no, ¿sabes qué? Yo la maté porque ella me metió un puñete en la cara, en el cuerpo, donde no sé, y esa lesión se presenta de color verdosa, ya entienden ustedes que esa lesión no es del momento de los hechos, sino es con días de anticipación. Y eso se aplica a cualquier caso. Puede ser en los delitos de violencia familiar, agresiones contra la mujer, integrantes del grupo familiar, lesiones leves, lesiones graves, lesiones culposas, eso absolutamente para todo eso. Ahora, miren, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un fallecido ya, lo primero que se hace es asegurar la escena del crimen, detener al investigado, enviarlo a medicina legal porque él está vivo, por ejemplo, y a él se le puede realizar un examen de integridad física. A las personas fallecidas, ¿qué se le hace, por ejemplo? ¿Qué acto de investigación se le hace? ¿Qué podrías obtener de un cadáver, por ejemplo? Ya, miren lo que dice el doctor Jove Germán Galván. Cuando nosotros estamos frente a un hecho sentimental, un hecho delictivo pasional, como le dicen algunos, lo primero que tenemos que ver es por qué se ha realizado el hecho, ¿ok?
Lo primero que yo haría como fiscal, por ejemplo, es solicitar que el investigado y encontrar el celular de la agraviada, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a ver qué tipo de comunicación han tenido. Entonces, vamos a ver si es que antes del hecho ellos se han llamado, han tenido mensajes, han tenido algún tipo de ¿cómo se llama?, de discusión. Ese es uno. Entonces, el examen de integridad física para el investigado y el sarrungial, que es un acto de investigación, si nosotros entendemos, muy importante. ¿Por qué, por ejemplo? Porque si nosotros decimos que la agraviada se ha defendido o ha agredido al investigado, lo ha arañado, dentro de sus uñas, bueno, adentro de sus dedos, en sus uñas, va a encontrar restos biológicos de la piel del investigado. Entonces, con eso podríamos acreditar que la agraviada, uno, o ha atacado al investigado, o dos, se ha querido defender, por ejemplo. ¿Ok? Ese es un acto de investigación muy importante. Miren, a ver, ¿qué más acá decía? Ya, sobre la necropsia. Yo les explico algo. Eh, si nosotros entendemos o si nosotros observamos, por ejemplo, en qué circunstancias se puede hacer una necropsia, porque el código dice necropsia, no dice autopsia. Entonces, la definición de la necropsia es la visión interna de la persona. Necropsia, la visión del cuerpo de manera interna, o sea, la evaluación interna del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos una persona fallecida, ¿ya? ¿Es obligatorio que se le realice la necropsia? No. Doctor, pero yo he visto que en todos los casos que hay una persona fallecida, siempre se le debe realizar, por ejemplo, una necropsia, ¿no? Porque nadie sabe de qué ha muerto. Aguanta un momentito. Miren, si es que nosotros encontramos a una persona, ¿ok?, en la calle, con indicios, con sospechas de que esa muerte ha sido realizada de manera delictiva, la obligación por parte de la policía, al momento de notificar o dar información al representante del Ministerio Público, es que se realice una necropsia. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, estamos frente a un caso donde una persona tenía 60 años, sufría de cáncer, sufría de diabetes, ya estaba mal, ya estaba desahuciado, eh, por ejemplo, en esos casos sí es obligatoria la necropsia. No, perdón, no es obligatoria la necropsia. ¿Por qué? Porque ya existe una causa básica de la muerte, pues. El certificado médico, el certificado de defunción, por ejemplo, te da posibilidades, ¿no? La necropsia se realiza siempre y cuando exista evaluación médica o no existe evaluación médica. Si ya hay una evaluación médica, si hay una intervención médica, si hay una hospitalización, hay un chequeo, y después de ese chequeo fallece la persona, no hay necesidad de realizar la necropsia, por ejemplo. Si es que, por así decirlo, llega un paciente al cual le han realizado un disparo en el pecho, ¿ok? Y le ha perforado el pulmón, ¿ya? Después de 2, 3, 4, 5 semanas fallece, entonces ya no hay necesidad de realizar la necropsia porque ya existe una evaluación médica. Ahí está, claro. Mire, lo que dice el doctor Eri es completamente cierto. Mire, entonces ya no hay necesidad de realizar una evaluación médica, una necropsia, porque hay una evaluación médica. Hay una historia clínica que dice cuál es su estado y por qué ha fallecido. Doctor, pero ¿qué pasa en los casos de negligencia médica, por ejemplo? Ustedes cuando conocen un caso, mire, algo concreto. Supongamos que hoy día le llaman y le dicen, ¿sabes qué, doctor Eric? Acaba de fallecer mi tío, ¿ok? Pero nosotros sabemos que es negligencia médica, doctor. Quiero que usted venga y tome el caso. Ustedes, ¿qué acto de investigación podrían proponer, por ejemplo, en esos casos de negligencia médica? Ya. Ahora, miren la realidad. Miren lo que pasa con la realidad. La autopsia, por ejemplo, investigación de antecedentes, perito de parte, clínicos. Miren,
cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad, la necropsia, por ejemplo, no es como sale en las películas, pues no, te están abriendo y ya saben que, por ejemplo, falleciste por una bacteria, ¿no? O que te mató una bacteria, o que no sé, o que en ese momento te cortaron el oxígeno, o que te sobremedicaron, o que cualquier cosa que sale en las películas, eso no pasa en el Perú. La necropsia, acá en el Perú, sirve para poder observar lo, lo, lo objetivo, por ejemplo. ¿Ok? Lo objetivo, lo que se puede observar con los ojos. ¿Ya? Porque eso de que el resultado salga, ¿no? Algunos dicen, no, doctor, pero la necropsia sirve para ver de qué ha fallecido. Claro, siempre y cuando se pueda percibir con los ojos. ¿Ok? Si nosotros entendemos esto, vamos a ver, ¿no? La persona a la cual se le ha realizado la necropsia, le dispararon en el pecho. Ok, la necropsia sirve para ver cuál fue la vía, ¿cómo se llama? La trayectoria de la bala, que pasó por el pecho, atravesó la piel, los huesos, perforó un pulmón, perforó otro pulmón y el corazón. Ahí en esos casos, la necropsia obviamente te va a resultar en ese momento, porque es objetivo, ¿no? Es percibible a la simple vista. Pero tú, por ejemplo, podrías acreditar que esa persona, en la misma necropsia, podrías acreditar que esa persona llegó al hospital herido, pero que falleció por una sobredosis. ¿Mm? Eso va a ser difícil. A simple vista, no lo vas a percibir. ¿Por qué? Porque en la necropsia no hay, porque al momento de que se realiza la necropsia, no hay un laboratorio ahí al instante que pueda decir, ¿sabes qué? Esa persona falleció de sobredosis, falleció, no sé, por una enfermedad, o que justo minutos antes de fallecer, no sé, le había dado un ataque, ¿no? Eso es algo que no sucede en el Perú. En el Perú te dicen, ¿no? Vamos a realizar la necropsia, vamos a enviar muestras a patología y en patología vamos a realizar una evaluación, que la evaluación eh, casi nunca llega, pues, ¿no? Entonces, el resultado de patología cuando ya el investigado está sentenciado, está absuelto, por ejemplo. Entonces, ¿qué harían ustedes, por así decirlo, cuando existe una negligencia médica? Claro, la autopsia, sí, pues, pero en la autopsia, por ejemplo, tú vas a saber si es que tu paciente ha sido sobremedicado o si es que ha fallecido, no sé, porque le pusieron una inyección que era demasiado fuerte y no pudo soportar o cualquier otra de esas cosas. ¿Qué podrían hacer, por ejemplo, en esos casos? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, doctor Roberto. ¿Por qué? Miren, en ese caso hay un concepto claro que fue disparado y si murió en el hospital fue por causas tardías, pero hay casos donde hay un paciente que va a ser operado por la vesícula, el resultado es que no resistió la operación y en el informe salió exceso de anestesia. Miren, la persona para ser operada tiene que pasar por riesgo quirúrgico, tiene que pasar también por el anestesiólogo. O sea, no es que yo te pongo una jeringa y te anestesio y ya está, no, no, no. Tiene que existir una evaluación previa. Esa evaluación previa consiste en el riesgo quirúrgico y pasar también por el anestesiólogo. No soy médico, pero algo hemos entendido leyendo, por ejemplo. A todas las personas, por ejemplo, eh, a ver, supongamos, ustedes han visto, por ejemplo, las películas de Jurassic Park. Para dormir a un dinosaurio, a un animal, ¿es la misma dosis para todos los animales? La respuesta es que no. Si tú quieres dormir un conejito, suficiente con 2 gotitas, 3 gotitas de anestesia, por ejemplo, podría ser, pues, ¿no? Si tú quieres dormir a una vaca, por ejemplo, ¿es la misma cantidad que entra en estos dos animales? La respuesta es que no. Igual pasa en los seres humanos. A mí, yo que mido 1,80 m, me tienen que, la dosis a aplicarse en mí se realiza mediante una evaluación, por ejemplo. Entonces, no significa que porque yo mido 1,80 m me tienen que aplicar la misma medida al igual que las demás personas de 1,80 m. No, porque tienen que analizar mis características de manera independiente, de manera particular. Entonces, porque tienen que ver si es que estoy gordito, si estoy flaquito, o si existe alguna posibilidad de que me pueda dar un infarto, por ejemplo. Miren, claro, en relación al peso también de la persona. Entonces,
para poder operarte, primero tiene que hacerte una evaluación de riesgo quirúrgico. Si dices, sabes que esta persona le pones una inyección y le da un infarto y ahí nomás queda, hasta ahí no hay responsabilidad de la persona que realiza la evaluación. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, la familia dice, no, ¿sabes qué? A nosotros nos importa un comino el riesgo quirúrgico. Nosotros queremos que lo opere. ¿Ok? Y el médico dice, señores, pero nosotros no podemos operarlo porque el riesgo quirúrgico y el anestesiólogo nos han dicho que no hay operación, no puede haber operación. Entonces, la familia lo lleva al paciente a una clínica y logran operar. Y en la operación fallece, existiendo una negativa del riesgo quirúrgico y del anestesiólogo. ¿Qué delito sería en ese caso, por ejemplo? Hay una persona fallecida. ¿Sería homicidio simple, homicidio calificado, homicidio culposo, por ejemplo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tipo de homicidio? Claro, hay una persona muerta. ¿Ok? ¿Qué tipo de delito sería? Miren, yo les pregunto algo. Y ahí viene una duda. Si yo, por ejemplo, estoy manejando por la Panamericana Norte, estoy manejando por la Panamericana Norte, ¿ok? Estoy manejando por la Panamericana Norte, acelero mi vehículo. Sí, sí, no se preocupe, doctor César, no hay problema. Entonces, estoy manejando por mi vehículo y lo que sucede es que yo utilizo mi carro, obviamente, y atropello a una persona. ¿Yo tenía la intención de atropellar a esa persona? La respuesta es que no, pues obviamente que no. Entonces, por eso está establecido en el Código Penal que el delito es de homicidio culposo, ¿ya? Entonces, depende de ustedes, si seguimos con estos temas, seguimos abordando más temitas así, o hacemos lo que dice el doctor César, por ejemplo, ¿no? Lo cortamos y seguimos con lo de la criminalística. Yo creo que siempre es bueno abordar un poquito más de temas para poder entender todos, pues, ¿no? Depende de ustedes. Entonces, me dicen si vamos bien. Ok, perfecto. Miren, entonces, si yo tengo, gracias doctora Rosa, excelente. Si yo utilizo un vehículo y en el transcurso de ese vehículo se cruza una persona, yo estaría cometiendo el delito de homicidio culposo, porque no quise realizar la muerte, pero por culpa de una imprudencia, negligencia o impericia, falleció, pues. Yo aceleré en una zona urbana donde la velocidad era de 30 kilómetros por hora. No quise matarlo, pero mi imprudencia me obligó a matarlo. ¿Ok? Ahora, miren, es lo mismo. Si yo agarro mi carro y yo veo cruzando en la esquina de mi casa a mi peor enemigo, yo lo veo cruzando a mi peor enemigo, y agarro mi carro y acelero, en ese caso podría existir homicidio culposo. Ahí está el tema, ¿sí o no? Por ejemplo, si nosotros observamos los hechos, las circunstancias, aunque, por ejemplo, el modo del delito es básicamente el mismo, pero las circunstancias sí son diferentes, pues. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos, en uno no hubo intención y en el otro sí hubo intención. Si, por ejemplo, nosotros estamos analizando que tu familia, los médicos en el hospital regional le dijeron, ¿sabes qué, señor? Usted no lo puede operar a su familiar porque el señor va a fallecer de un infarto, si es que, según un riesgo quirúrgico, y ustedes lo llevan a otra clínica. Y pese a llevarlo a otra clínica, los médicos que lo reciben en la clínica particular aceptan, sabiendo que hay una negativa, porque ya tienen conocimiento de que el señor va a fallecer, entonces ahí no hay imprudencia, pues. Hay conocimiento, porque ya les he avisado. Es diferente que muere en la operación, pese a que ha pasado todos los exámenes, ha pasado correctamente por el anestesiólogo, por riesgo quirúrgico, entonces ahí las circunstancias ya cambian. Entonces, ¿qué acto de investigación podrían realizar en este acto, en este hecho, por ejemplo? Como dice el doctor, lo primero que tendrían que ir en la otra clínica, claro, no le hicieron riesgo quirúrgico. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a ver cualquier cosa.
Incluso hay casos, y lo que tienen que tener bastante cuidado ustedes es, cuando tengan un caso de negligencia médica, lo primero que tienen que solicitar es que el Ministerio Público vaya al hospital y se obtenga la historia clínica. Porque ustedes saben, ¿no? Es como si, por ejemplo, eh, tú tienes en tu agenda diaria, lo tienes todos los días, lo puedes ver a cualquier hora, puedes corregir, puedes sacar, puedes meter cualquier cosa, cualquier documento. Entonces, la clínica, el hospital o cualquier centro de salud, teniendo la historia clínica a la mano, puede cambiar una hojita, puede cambiar dos hojas, puede saltar y tratar de evadir su responsabilidad. Entonces, en esos casos, lo primero que se tiene que hacer es ¿qué cosa? Claro, tú tomas conocimiento de que existe un hecho delictivo, un fallecimiento. Si no firma acta de consentimiento bajo responsabilidad de emergencia. Ahora miren, pero escúchenme algo. Tú firmas el acta de consentimiento bajo responsabilidad. Pero ¿cuál es esa responsabilidad? Pues si tú sabías que iba a fallecer en la operación, si tú sabías que ya todo el mundo, de 100 médicos, 99 médicos te han dicho, no toques a tu paciente porque va a fallecer de un infarto o va a fallecer, no va a superar la operación. Entonces, pese a que hay una negativa, tú estás firmando un acta de responsabilidad, pues. Esa responsabilidad no significa que no vayas a ser denunciado de manera culposa o dolosa, eso no tiene nada que ver. Ese acta de responsabilidad significa que el médico podría no responder penalmente, pero eso no significa que en todos los casos, si el médico conocía la peligrosidad de esa operación, ahí estamos hablando de otro tema. Ya no hay que confundir eso. Por dinero todo se hace, hasta poner en riesgo la vida del paciente. Ahora las clínicas te operan 100 veces con tal de que no te vayas de su clínica, que pagues hospitalización, que pagues cama, medicina, te hacen comprar suero, sangre, de todo, con tal de sacarte dinero en realidad. Entonces, miren, si nosotros observamos ello ya, dentro del proceso penal podemos realizar muchos actos de investigación. El artículo 337, numeral 4, nos dice que como abogados defensores, nosotros podemos proponerle al fiscal que se realicen actos de investigación. Pero también tenemos que tener en cuenta los actos de investigación que se realicen dentro del proceso, porque lo que tiene que ver con criminalística, las pruebas, las investigaciones que se hacen dentro de la criminalística están vinculadas estrechamente con el Código Procesal Penal. Porque para que se realice un acto de investigación, por ejemplo, un dosaje etílico, una absorción atómica, una necropsia, todos estos actos de investigación reconocidos por la misma Corte Suprema y por el Código Procesal Penal como actos de investigación, tienen que respetar los derechos que reconoce el Código Procesal Penal y la misma Constitución en el artículo 139. Entonces, doctor, ¿pero a qué se refiere usted, por ejemplo, cuando dice que al momento de hacer una escena, levantar o proteger una escena del crimen, se debe respetar los derechos del investigado? Yo les digo algo. ¿Ustedes en alguna oportunidad han participado en una necropsia? ¿Han podido participar en alguna necropsia? ¿Han visto alguna necropsia alguna vez? Claro, ¿sí o no? Ustedes son abogados. ¿Ustedes son abogados? ¿Han participado como abogados en esos casos, en esas necropsias? Porque miren, cuando existe una negligencia médica, claro, el fiscal obtuvo toda la historia clínica, se está realizando la necropsia, pero el abogado del investigado tiene la obligación de ser notificado. Hay algo que no están acostumbrados al momento de la necropsia, ¿no? El fiscal dice, bueno, que se realice la necropsia, pero no se le notifica al abogado defensor. ¿Ok? El artículo 71, numeral 2, te dice que el abogado defensor del investigado tiene que participar desde el momento que te detienen hasta el final del proceso. Nunca puedes estar sin un abogado defensor. Y uno de los derechos del abogado, derechos y deberes que tiene el abogado, es participar en todos los actos de investigación. Entonces, si es que se realiza, por ejemplo, un acto de investigación sin presencia ni del fiscal, ni del investigado, del abogado del investigado, ¿qué pasaría? ¿Cómo sabemos nosotros, por ejemplo, que las muestras del sarro unguial
se realizaron al cadáver y que no se realizaron a otra persona, por ejemplo. Tendría que participar un abogado, ¿sí o no? Pero eso ya depende de cada abogado, por ejemplo. Pero la obligación está. Si tú quieres que tu patrocinado saque dosaje etílico, a ver, yo les pregunto algo. ¿Ustedes han tenido casos, o por lo menos conocen los delitos de conducción en estado de ebriedad? Ya. Otro análisis de criminalística, el dosaje etílico, por ejemplo. A ver, ustedes conocen que a toda persona que es detenida, o bueno, tanto en los delitos de conducción en estado de ebriedad, como en los delitos o a solicitud de cualquier delito, por ejemplo, se puede realizar el examen, el dosaje etílico. Eso significa que se le va a extraer una muestra de sangre a la persona para poder analizar cuál es el nivel de alcohol en la sangre, por ejemplo. Miren, y acá viene otro análisis, que es el método de Whitmark, por ejemplo. El hecho delictivo se comete a las 10 de la mañana. Miren, el hecho delictivo se comete a las 10 de la mañana. Lo detienen a las 12 del mediodía, o a las 2 de la tarde, perdón, y a las 5 de la tarde, recién a esa hora, le sacan el dosaje etílico. Le extraen la sangre. Yo les pregunto algo. ¿El nivel de alcohol en la sangre es el mismo en el transcurrir de las horas o no es el mismo? Yo tomo ahorita mis 3 cajitas de chela, por ejemplo, ¿ok? Tomo mis 3 cajitas de chela. Estamos tomando hasta las 10, 11 de la noche, y a las 11 de la noche, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, yo ya estoy parado. Estoy mareado, claro, sí, un poquito resaqueado, pues, ¿no? Pero el nivel de alcohol en la sangre es el mismo, es igual al transcurrir de las horas, o no es el mismo. Claro. ¿Y eso qué tiene que ver, doctor? Criminalística, pues. Tiene que ver bastante. Ahora, mire, doctor, pero ¿cómo nosotros podemos acreditar lo que usted dice? Por ejemplo, vayan a internet ahorita y fíjense qué es lo que dice el método de Whitmark. Ludwig Whitmark, creo que se llama la persona que inventó el método de Whitmark. El método de Whitmark te dice, de manera científica, que al momento, bueno, con el transcurrir de las horas, el nivel de alcohol en la sangre disminuye. Ya, si no me equivoco, es 0.5 por hora. 0.05, 0.5. Entonces, a medida que va, muy bien, doctor José Carlos, y vamos a leer de manera textual, a medida que pase el tiempo, el nivel de alcohol en la sangre se va degradando, se va disminuyendo. Es como decir una evaporación, pues, ¿no? Entonces, eso era mi dolor cuando no sucedía el accidente y los detenidos llegaban tarde después de 4 o 5 horas. Ese es el tema, pues. Pero ahora, el método de Whitmark, en ese caso, a usted no le conviene, pues. ¿Por qué? Yo les pregunto, en los delitos de conducción en estado de ebriedad, por ejemplo, ¿a usted le conviene decir, doctor, ¿sabes qué? Yo tengo que aplicar el método de Whitmark para saber cuánto ha estado bebiendo mi patrocinador? La respuesta es que no. En primer lugar, porque mientras más alcohol en la sangre tenga, uno, más va a ser el pago del acuerdo del principio de oportunidad. Dos, puede que sea considerado delito. Entonces, en esos casos, a ustedes no les conviene que se realice el método de Whitmark, porque si su patrocinado estuvo tomando a las 10 de la mañana y lo detuvieron a las 5 o 6 de la tarde, entonces el alcohol ha bajado considerablemente y te conviene en realidad para ver si es que no sobrepasa los 0.5, que para la constitución del delito de conducción en estado de ebriedad, si no me equivoco, es 0.5, y 0.75 en vehículos públicos, si no me equivoco. Solo se precisó hasta casi 10 horas posterior. A 0.5. Gracias, doctor Yang. Excelente, doctor Yang. Un gusto verlo siempre. Entonces, miren, nosotros, dependiendo del caso en concreto, vamos a analizar, por ejemplo, para particulares 0.5 y para públicos es 0.75, si no me equivoco, ¿no? Entonces, miren, ya vamos entendiendo. El método de Whitmark, por ejemplo, nos sirve para acreditar de manera científica cuál es el transcurrir, la disminución por el transcurrir del tiempo, ¿ok? Mientras más horas pasan, mucho más fácil va a ser que se sepa el grado de alcohol en la sangre. ¿Ok? Entonces, si tu patrocinado estuvo manejando, estuvo tomando, perdón,
El hecho delictivo se realizó a las 10 de la mañana. El hecho delictivo se realizó a las 10 de la mañana. Se realizó la detención de tu patrocinado a la 1 de la tarde. 11, 12, 1, 2 de la tarde. Ya transcurrieron 4 horas. Miren, y el dosaje etílico se realiza a las 6, 7 de la noche. Han transcurrido considerables horas, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿te conviene hablar del método de Whitmar? La respuesta es que no, pues. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente a ti no te conviene saber la hora, bueno, el grado de alcohol en la sangre del momento del delito, pues no, porque lo que tú quieres es que no sobrepase el 0,5. Entonces, eso se puede utilizar en esos casos. A ver, ¿qué dice el doctor? Pero escuché una capacitación de un químico forense que nos dijo que se podía sacar, pero especificando la hora que fue tomada la muestra para que el químico tenga conocimiento y con fórmulas pueda dar con él. A ver cómo dice. Una capacitación de un químico forense que nos dijo que se podía sacar, pero especificando la hora que fue tomada la muestra para que el químico tenga conocimiento con fórmulas que pueda dar. No entendí, doctor. No, no entendí bien la pregunta. Ahora, miren. Ok. Entonces, el dosaje etílico, a ver, yo les pregunto algo. ¿Cómo le sacarían dosaje etílico a una persona fallecida? ¿Cómo podría? Porque el dosaje etílico se supone, hay dos tipos de dosaje, ¿no? El de aliento y el de sangre, por ejemplo. ¿Cómo le podría sacar? El aliento, obviamente, tiene que soplar, ¿no? Y el químico tiene que pintar de color rojizo o azul, perdón. Entonces, y la de sangre es la extracción de sangre de la persona. Pero a una persona fallecida, ¿cómo se le realizaría el dosaje etílico? Si no puede soplar, obviamente. Muy bien, claro, exacto, doctor. Miren, entonces, ahora se las pongo más difícil, por ejemplo. ¿Qué pasaría si el fallecido, ya, ha muerto completamente desangrado? No tiene absolutamente ni una gota de alcohol, de sangre en el cuerpo. ¿De dónde podrían sacarle las muestras? No tiene ni una gota de alcohol, ¿ah? De sangre. Muy bien, doctora Cintia. Excelente, excelente. Esa es la respuesta. Del humor vítreo, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, el líquido que se encuentra en el ojo es el humor vítreo, por ejemplo. Entonces, se le extrae la muestra del ojo y de ahí se puede realizar el dosaje etílico. Ahora, miren, en el humor vítreo no está especificado el método de Whitmark, porque el método de Whitmark es los grados de alcohol en la sangre, no en el humor vítreo. Entonces, ahí viene el problema. Pues, doctor, podríamos aplicar, no he visto casos en donde se analice el método de Whitmark para el humor vítreo, pero ahí viene el problema. Pues, ¿se podrá realizar o no? ¿Se podrá realizar se podrá aplicar ese método de Whitmark en el humor vítreo? La respuesta es que hasta ahora no existe un caso como este. ¿Ok? Si existe y si se pudiera aplicar, excelente. Pero ya tienen el indicio. Ahora, yo les pregunto otra cosa. Supongamos que nosotros quisiéramos acreditar, por ejemplo, que existe una negligencia médica por el fallecimiento de un bebito. A ver, miren, claro, obviamente vas a hacerle la necropsia al bebé, pues no, obviamente para poder acreditar cuál es la causa de la muerte. Pero si existe una negligencia médica, la mamá del menor dice, ¿sabes qué? Yo escuché llorando a mi hijo y el médico dice, no, 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 él falleció, él nació muerto, porque el nacimiento es la expulsión del bebé. Vivo o muerto ya es igual es nacimiento. Entonces, miren, eh, ¿cómo podrían acreditar ustedes lo que dice la mamá? Que nació vivo o que nació muerto, por ejemplo. ¿Cómo podrían acreditarlo? Claro, con la necropsia. Pero, ¿qué tienes que encontrar en la necropsia? ¿Qué podrías encontrar en la necropsia? ¿Ya? ¿Y cómo podrías acreditar eso? ¿Cómo se podría acreditar, por ejemplo, que ha existido aire en los pulmones? ¿Vas a llevar los pulmones acaso al juzgado?
eh, para que el juez vea o se soplen los pulmones, eso no va a pasar, ¿sí o no? ¿Cómo podrían hacerlo ustedes si fueran médicos legistas, por ejemplo? Escletórica. Buena, doctor. Se ponen los pulmones en un recipiente con agua. Muy bien. Esa es la respuesta, doctora Cintia. Eh, Creo yo que es médico legista. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Cómo podríamos saber nosotros si es que el bebé ha respirado, por ejemplo? Es solamente poner en los pulmones en un recipiente con agua. Y si flota, obviamente es porque ha entrado oxígeno. Y si ha entrado oxígeno es porque el bebé ha nacido vivo y ha fallecido por una negligencia médica. Puede haber existido, por ejemplo, una fractura del cuello. Bueno, ustedes saben que ustedes han visto los partos, los nacimientos. Concentración extraída del oxiso, ¿cuántas horas se mantiene con relación del alcohol? A ver, en la sangre extraída del oxiso, ¿cuántas horas se mantiene la concentración de alcohol? El tema está, miren, ahí hay una diferencia. Cuando nosotros hablamos de personas vivas, se supone que el mismo organismo, el mismo hígado, comienza a limpiar la sangre, ¿ok? Entonces, eh, eso implica que el alcohol reduzca también en el grado. Pero si una persona está fallecida, no hay ningún tipo de movimiento, pues no hay ningún tipo de trabajo de los órganos. Entonces, yo creo que en esos casos, el alcohol, el grado de alcohol en la sangre va a ser igual, no va a poder disminuir. Entonces, va a ser bien difícil que, o sea, una persona cuando está tomando, al día siguiente está resaqueada, ¿no? Y se supone que la resaca, el dolor de hígado, es porque el hígado está comenzando a trabajar mucho más. Así es como se limpia el alcohol en la sangre. Entonces, pero en un fallecido no hay nada que lo ayude a limpiarlo, pues. Entonces el alcohol se mantiene estático, pues. Metaboliza el hígado la concentración del alcohol en la persona viva. Ese es el tema, pues. Entonces, si ha fallecido esa persona, entonces, ¿qué lo va a ayudar a limpiar? Pues el alcohol se debe mantener igual. Entonces, yo sospecho eso. Gracias, doctor José Carlos. Muchas gracias por confirmar mi idea. Entonces, ya, mire, doctor, otro ejemplo. Acá tengo una, si no me equivoco. Acá está. Mm, Por acá tenía la necropsia. Ya, vamos a poner un poquito más arriba porque no quiero que las imágenes son muy fuertes. Acá arriba. Ya está. Miren, entonces, cuando nosotros tenemos una escena del crimen, el fiscal, ya saben ustedes, lo primero, asegurarles en el crimen. Lo establece el Código Procesal Penal. Segundo, notificar al investigado que está siendo detenido y que tiene derecho a contar con un abogado defensor. El abogado defensor debe participar en todos los actos de investigación que establezca el policía y el Ministerio Público. No puede existir ningún acto de investigación en la cual no participe estas dos personas con el abogado defensor. Entonces, doctor, en el acta de levantamiento de cadáver, ¿puede participar, por ejemplo, un abogado defensor? La respuesta es que sí, no está prohibido. Y ustedes saben que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, esa participación del abogado defensor, obviamente no va a ser para comenzar a llenar el acta, ¿no? El abogado defensor no puede llenar el acta, porque para eso está el policía o el médico legista o el fiscal que lo va a realizar el llenado. Ahora, miren, justo ahorita que me acuerdo, yo les estuve comentando que es imposible que la policía de manera autónoma vaya a un lugar y lleve el cuerpo a la morgue. No puede, porque el fiscal, el representante del Ministerio Público, tiene que hacer el acta de levantamiento de cadáver. Pero hay una excepción, por ejemplo. Cuando el lugar de los hechos, el lugar del accidente donde se encuentre el cadáver, sea de imposible acceso para la fiscalía o para medicina legal, se tiene que trasladar en esas oportunidades a través de la policía el cadáver. Incluso se podría hacer, por ejemplo, un acto de levantamiento de cadáver con el juez de paz. Podría existir, no, si es que no existe juez de paz, hay, ¿cómo le dicen estos? El presidente de la comunidad, por ejemplo, los que serían autoridad en esos supuestos. Solo en esos casos no se tiene que realizar, por ejemplo, el levantamiento del cadáver, el acta de levantamiento del cadáver por el fiscal o por el médico legista.
si es que no hubieran, por ejemplo, o la zona fuera muy peligrosa o de imposible acceso, solamente en esos casos. Doctor, pero yo he visto, por ejemplo, que en algunas oportunidades que el acta de levantamiento de cadáver se realiza en el hospital, pero si usted nos dice que se realiza en el lugar de los hechos, claro, el acta de levantamiento de cadáver se realiza en el lugar donde se encuentra el cuerpo. Si, por ejemplo, eh, a mí me balearon en el óvalo de Huacho, pero yo llegué al hospital con vida y fallecí en el hospital. ¿Dónde tienen que realizarme el acta de levantamiento de cadáver? ¿En el óvalo o en Huacho? En el hospital. ¿Quién me dice? Claro, debe ser en el hospital, pues porque eso dice, ¿no? El acta de levantamiento de cadáver. El fiscal lo que hace es constatar la muerte de la persona. Y para eso tiene que existir una evaluación de todos los elementos de convicción que se puedan recabar, por ejemplo. Entonces, ya les dije, en el Perú, por ejemplo, no existe una necropsia como existe en las películas, pues, ¿no? Donde tú estás abriendo el cuerpo, pones herramientas, aparatos tecnológicos, ya sabes quién lo mató, cómo lo mató, a través de qué, ¿no? Eso es imposible. Acá no se puede, en el lugar donde se encuentra el cadáver. Ahora, miren. Eh, Ahora, ustedes que han visto, por ejemplo, a ustedes que han visto las necropsias, eh, hay que entender una cosa. La necropsia es la visualización del cuerpo, la evaluación del cuerpo de manera interna. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la necropsia? Es eso, pues, poder observar, si es que se puede, claro, cuál es la causa básica de la muerte, la causa de la muerte. ¿Y cómo se realiza eso? Enviando las muestras de los órganos a patología. Se tiene que enviar entre 5 y 10 gramos de cada órgano, por ejemplo. Ahora, tiene que enviar, por ejemplo, contenido gástrico, contenido estomacal, perdón, partes del estómago, del hígado, del cerebro, del corazón, de los pulmones, de todos los órganos. ¿Ok? Eso se tiene que enviar a patología. Y en patología vamos a poder observar si es que se ha realizado, por ejemplo, una muerte por sobredosis, una muerte por envenenamiento o por cualquier causa química, biológica que pueda percibirse. Ahora, miren, ¿se me escucha? Ok, listo. Ahora, pero para no adelantar, para no adelantar. Ahora, yo les pregunto algo. Cuando nosotros estamos en una investigación, por ejemplo, estamos en una investigación porque a su patrocinado o porque a su amigo o su familiar eh, lo han detenido por haber disparado a otra persona, ¿ok? ¿Qué acto de investigación, nosotros lo conocemos así, los abogados lo conocemos así, qué acto de investigación se podría realizar para acreditar que existió un disparo? Claro, yo no soy perito, yo soy un abogado. Entonces, algo he tenido que aprender de los peritos para poder defender mis casos, obviamente. Entonces, eh, ¿qué acto de investigación se podría realizar? La absorción atómica, ¿sí? Ok. ¿Qué elementos de la tabla tendrían que encontrar para acreditar que existe una absorción atómica? Plomo, bario y antimonio. Esa es la respuesta, correcta. Muy bien, doctora Cervera, Tapia Cervera, Juan José Tapia Cervera. Miren, por ejemplo, si nosotros analizamos eso, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la persona imputada, la persona detenida, a la cual se le atribuye un tipo penal, es un pescador, la persona que disparó a otra persona, por ejemplo? Ustedes saben que los pescadores, los pescadores artesanales, al momento de realizar su actividad laboral, la pesca, manipulan el plomo, ¿sí o no? ¿O no? Manipulan el plomo, ¿sí o no? Por ejemplo, para tirar el anzuelo, manipulan el plomo, ¿ok? Los soldadores, como dice el doctor Tapia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que a ese pescador se le realiza la absorción atómica?
¿podría ser responsable del disparo o no podría ser responsable del disparo porque se le encontró plomo? Al soldador se le encontró bario, por ejemplo, ¿ya? Y al de limpieza se le encontró antimonio en las manos. ¿Podrían ser responsables penalmente esas personas o no? Ok, esa es la respuesta, doctor Jove. Doctor Jove Germán, porque para existir una prueba positiva, una pericia de absorción atómica que acredite que el investigado ha repercutado el arma, tienen que existir los tres elementos: plomo, bario y antimonio. Ahora, yo te pregunto algo. Una persona, por ejemplo, que agarra un arma, una cosa es disparar y otra cosa es tenerlo en la mano. Una persona que tiene el arma en la mano, ¿puede presentar esos tres elementos o no podría? Lo tiene en la mano, ¿ah? Ojo, lo tiene en la mano. ¿Podría presentar esos tres elementos o no? Sí, profesor, se podría ver el grado de porcentaje de los elementos. Si es que el arma fue disparada antes, presencia de plomo, bario y antimonio, significa certeza de haber disparado, no solo cuando dispara. Esa es la respuesta, doctor Joy. Solamente cuando se dispara pueden existir los elementos. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, si es que hay un perito, por ejemplo, que realiza, un perito balístico acá de la policía, nos podría explicar eso con mayor precisión. Pero lo que yo más o menos entiendo es que al momento de disparar, los restos químicos de la bala hacen explotar, por ejemplo, estos elementos, el plomo, por ejemplo, el bario y el antimonio, y que esos elementos se incrustan en la piel, que a veces ni siquiera son percibidos por la persona, pero sí por el hisopo, ¿no? Al momento de realizarse la absorción atómica. Entonces, esos elementos son encontrados porque se incrustan por la fuerza del disparo. Ahí está. Cuando existe la ausencia de uno solo, ya no hay ninguna posibilidad de imputar, por ejemplo, el disparo, pues en sí. Doctor, pero si hay plomo y bario, no significa que hayas disparado. Si hay plomo y antimonio, tampoco. Si hay bario y antimonio, no, tampoco. Tienen que existir los tres elementos para que para que pueda decirse que existió un disparo. Entonces, claro, se incrusta en la piel y en la ropa, pues, ¿no? Ahora, doctor, ¿y en qué casos, por ejemplo, realizó el disparo, tenía guantes quirúrgicos, igual sale positivo al disparo? A ver, ¿cómo podría ser en esos casos? Yo creo que no, yo creo que no, porque el guante quirúrgico, bueno, depende, pues, ¿no? Puede ser que por la misma fuerza pueda atravesar el guante, no sabría con precisión, pero hablemos de una persona así a mano desnuda, pues, ¿no? A mano que está agarrando el arma. En esos casos sí se puede incrustar. Pero si existiera un guante por medio de un guante de cuero, un guante de arma, podríamos evaluar, como dice el doctor Cristian, eh, en las prendas del investigado. No solamente en la mano, sino también en las prendas. Ahora, yo les pregunto, ¿se le puede realizar esa absorción atómica a una persona fallecida o no se le puede realizar a una persona fallecida? La manga de la ropa, claro. Sus guantes son las huellas digitales. Presencia de plomo, bario y antimonio significa certeza de haber disparado. Si la persona realizó el disparo tenía guantes quirúrgicos, seis elementos, no solo sabe con dispara presencia de plomo, que alarma disparantes. Huamán guisado, Mónica. Claro, sí se le puede. Ahora, miren, yo les pregunto, si procede el examen de es muerto. Miren, ¿cuál es la única manera, a manera de solución, por ejemplo? No, eso no los puede, eso creo que no los puedo decir. Ese es un mal consejo. A ver, entonces, ya estamos en una escena del crimen donde una persona disparó, ¿ok?
Tenemos la necropsia, tenemos la absorción atómica, tenemos, por ejemplo, el dosaje etílico, tenemos la asegurada, la escena del crimen. Ya entendemos esos actos de investigación. ¿Qué otros actos de investigación podrían proponer ustedes, por ejemplo, si fueran fiscales o policías? ¿Qué otros actos de investigación podrían utilizar? ¿Qué otros actos de investigación podrían realizar? Algo más real, porque el dactiloscópico como que un poquito difícil acá. Miren, lo que pasa es que, a ver, yo les explico. Si nosotros hablamos de huellas, eh, tendríamos que tener, por ejemplo, un objeto, un lugar sólido donde puedan estar las huellas digitales, por ejemplo. Un celular, un carro, el timón del carro, un objeto en concreto. Pero encontrar una huella digital en la piel, en la ropa, es imposible. Claro, podrías encontrar restos de cabello, pues, ¿no? Podrías encontrar, por ejemplo, restos de piel dentro de las uñas, pero huellas digitales dentro de la piel, encima de la piel es bien difícil, ¿no? Es imposible. Entonces, miren, la identificación plena del occiso, claro, es un acto de investigación, tienes que identificar, uno de los fines de la investigación preliminar es identificar al investigado, de ser posible, y al agraviado. Otra finalidad de las diligencias preliminares es asegurar la escena del crimen. Otra finalidad de las diligencias preliminares es realizar, por ejemplo, actos urgentes e inaplazables. ¿Ok? Miren, actuación del perito dactiloscópico. Yo les pregunto, cuando nosotros estamos dentro de una investigación, existen tipos de peritos, ¿sí o no? Pero no los peritos balísticos, los peritos médico-legistas, no, no, no. Como los regula el Código Procesal Penal. Existe el perito oficial y existe el perito de parte. A ver, ¿el médico legista es un perito o no es un perito? Claro, porque los peritos son las personas que están capacitadas, son personas estudiadas en cierta rama, ¿ok? Un perito, el médico legista es un perito, claro, porque es una persona experta, esa es la definición del perito, experta, es una persona experta en su rama en medicina legal. Cuando ustedes están frente a un certificado médico legal de integridad física o de integridad sexual, ese examen de integridad, ¿quién lo hace? ¿Un perito oficial o un perito de parte? ¿Es un perito oficial o un perito de parte? Claro, es un perito oficial, pues. Entonces, ¿quién es la única persona que puede contradecir lo que dice un perito oficial? ¿Lo puedo hacer yo, un abogado? ¿Lo puede hacer el juez? ¿Lo puede hacer el fiscal, por ejemplo? El perito de parte, ¿sí o no? Entonces, cuando ustedes están enfrentando una investigación, por ejemplo, existe el perito balístico, ¿no? El perito forense, el perito balístico, que dice, se presenta en la muestra plomo, bario y antimonio. ¿Existe alguna probabilidad de que un perito de parte pueda contradecir esa pericia? ¿Existe la probabilidad o no? Depende, ¿sí o no? Ahí entra el trabajo de los peritos de parte. ¿Para qué sirve un perito de parte? Bueno, en primer lugar, para contradecir la pericia oficial. ¿Y cómo sería posible contradecir una pericia oficial? Por ejemplo, cuando el momento de realizarse esta pericia oficial, no se siguieron los procedimientos. ¿Ok? Si, por ejemplo, el perito oficial al momento de realizar la absorción atómica agarró su guante, lo tocó en la mano del fallecido, a la mano de la persona que se realizó el peritaje, la absorción atómica y listo. Pero yo hasta donde tengo entendido, por ejemplo, el perito oficial, el que realiza la absorción atómica, utiliza un hisopo. Y no es que utilice un hisopo, lo utiliza con un químico. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si al momento de realizarse
esa evaluación de la absorción atómica, el policía lo realizó sin el hisopo y sin el químico, ¿estaría bien realizada esa absorción atómica o no? ¿Qué opinan ustedes? Claro, miren, lo que pasa es que todo peritaje, por ejemplo, toda actuación policial tiene un manual de procedimientos, ¿ok? El dosaje etílico, la absorción atómica, todo lo que tenga que ver con la actuación policial, levantamiento de cadáver, todo lo que tenga que ver con la actuación policial, tiene un manual del procedimiento de la actuación policial, que son de aproximadamente 800 hojas. El MAPRODOL, claro. Entonces, miren, lo que se realiza, lo que se establece dentro del procedimiento, por ejemplo, lo que está regulado, toda actuación tiene un procedimiento. Si tiene un procedimiento, se tiene que cumplir. Y si no se cumple, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué podrías hacer con esa absorción atómica que no se realizó de manera correcta? ¿Qué podrías hacer con ese certificado médico legal, por ejemplo, que no cumple con su procedimiento realizado por la medicina legal? Porque la medicina legal también tiene un manual, entonces tiene una guía médica de evaluación en casos de agresión sexual, por ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no se cumple con los manuales, con las guías realizadas? ¿Qué pasaría? ¿Ya? ¿Y quién sería la persona indicada? Toma. ¿Quién sería la persona indicada para decir que no existió un respeto del manual o de los protocolos? Ahí entra el perito de parte, pues claro. Si es que el perito de parte no existe en un proceso penal, pese a que, pese a que no se ha realizado, perdón, pese a que se ha omitido realizar el correcto análisis, no hay nadie más que lo pueda observar. ¿Ok? Porque lastimosamente los abogados defensores somos considerados como los mentirosos y que con tal de ganar el caso, siempre vamos a decir que no, no, que no, que no, que estamos mintiendo, que el fiscal miente o que el perito miente. Entonces la persona idónea para mencionar que una pericia no se ha realizado respetando los protocolos es el mismo perito, el de perito de parte. Entonces, doctor, a ver, háganos un ejemplo. Yo les pregunto algo. ¿Algunos de ustedes han entrado en una cámara GESEL, por así decirlo? ¿Han participado en alguna cámara GESEL? ¿Han visto cómo es una cámara GESEL? Ya, miren, por ejemplo, si nosotros queremos acreditar eh, una escena del crimen de un delito de violación, por ejemplo, del delito de violación. En esos casos, así como en los delitos de homicidio, por ejemplo, ustedes tienen actos urgentes e inaplazables que realizar, ¿ok? En el delito de violación sexual, ¿qué actos de investigación en la escena del crimen realizarían? En una agresión sexual, ojo, una agresión sexual. ¿Qué es lo que realizarían ustedes? Muchas gracias, doctor Rommel, por el manual. Ya, miren, lo que dice el doctor Christian es completamente cierto. Recojo de muestras de semen en la vagina, claro. Recepción de sábanas, pruebas biológicas, ahí está el Mapropol, recojo de fluidos. Ahora, miren, por ejemplo, si nosotros estamos frente a una imputación de una agresión sexual, eh,
Los actos, el Código Procesal Penal establece cuáles son los actos urgentes e inaplazables. No dice cuál es cuál, pero la definición sí la da la Corte Suprema. Los actos urgentes e inaplazables son los actos que deben ser realizados de manera inmediata, por ejemplo. Una necropsia, ¿es un acto urgente e inaplazable? Claro, porque tú no puedes hacer una necropsia después de 1 año o 2 años, tienes que hacerlo en el momento. Un examen de integridad sexual, ¿lo puedes realizar después de años? No, porque tiene que ser en el momento, pues. ¿Ok? La declaración del agraviado de testigos, ¿es un acto urgente e inaplazable? Claro, son actos urgentes e inaplazables. Un examen de integridad física, por ejemplo, para acreditar los moretones, ¿son actos urgentes e inaplazables? Claro que sí, pues. Entonces, la criminalística va de la mano del Código Procesal Penal. No significa que sea una, por más que sea una ciencia, no significa que esa parte es autónoma y no tiene nada, absolutamente nada que ver con el proceso penal. Está muy vinculado, porque hablamos de hechos delictivos. ¿Cómo analizar o cómo estudiar hechos delictivos, escena del crimen? Lo que está muy vinculado a la criminalística, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos frente a una imputación del delito de violación sexual, lo primero que tendríamos que hacer es, como dicen ustedes, realizar una evaluación de integridad sexual, ¿ya? Ver las partes genitales de la víctima para ver si existe desfloración o desgarro. Yo les pregunto algo. ¿Puede existir desfloración anal? ¿Quién me podría decir? ¿Podría existir alguna desfloración anal, por ejemplo? Pues miren, la defloración, exacto, doctor Roberto. La defloración solamente existe en la vía vaginal. La defloración, según la guía médico-legal, es la primera ruptura del himen. ¿Ok? Mire, cuando se rompe el himen, existe defloración. Por eso, como en el ano no existe himen, no hay defloración anal. Yo una vez tuve un caso en donde eran 2 personas investigadas por violación sexual contra una chica. Entonces, la abogada, y siempre pongo este ejemplo porque me ha marcado de por vida, eh, la abogada del otro investigado me dice, y justo a mí me habían contratado recién, ya se habían realizado varios actos de investigación. Entonces la abogada muy estudiada me dice, doctor, me dice, nosotros hay que estar tranquilos. Y le digo, doctora, ¿por qué? ¿Qué pasó? Doctor, lo que pasa es que la víctima, la agraviada, presenta himen complaciente. Y usted sabe, doctor, que cuando hay himen complaciente no hay violación sexual. Entonces nosotros ya ganamos, me dice. Yo les pregunto, ¿eso es correcto? ¿Lo que dice la abogada es correcto o no es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? El himen no se ha roto. Se supone que para que exista una violación sexual, según dice la doctora, tiene que existir ruptura del himen. O sea, la penetración, supuestamente para ella no existe penetración porque el himen no se ha roto. ¿Ok? Entonces, ¿eso sería suficiente para decir que no hay delito de violación sexual? La respuesta es que no. No importa si se ha roto o no se ha roto el himen. No importa si es que entró, por ejemplo, el objeto de manera completa, parcial o totalmente. Suficiente con la penetración. ¿Ok? Por eso también existe violación bucal, por ejemplo, ¿no? Por la vía oral. Entonces, si existe una ruptura del himen, ya tienes algo que acredite, por ejemplo, que la agresión sexual se realizó en ese momento. Porque si existe ruptura del himen, porque el hecho se realizó en ese mismo instante, vas a encontrar dentro del examen de integridad sexual que existen lesiones recientes. ¿Ok? Lesiones recientes. La medicina legal los divide así. Lesiones recientes y lesiones antiguas. ¿A qué se refieren las lesiones recientes? Cuando la lesión, cuando el desgarro o la defloración no tienen más de 10 días, ¿ok? Cuando se realizó en estos últimos días, por ejemplo. Doctor, ¿cómo es eso? A ver, explíquenos. Miren, yo les pregunto algo. ¿Ustedes, los hombres, se han afeitado o no se han afeitado? Claro, es obviamente que sí.
Y en alguna oportunidad ustedes se han cortado, se han lastimado después de afeitarse en los labios o en las mejillas, ¿se han cortado o no se han cortado? Es una pregunta. Las mujeres, por ejemplo, ¿alguna vez se han arañado el rostro? ¿Se han arañado el rostro ustedes mismas? ¿Se han arañado alguna parte del cuerpo? Claro, obviamente, pues. Eso es lo mismo que sucede en las partes genitales del hombre y de la mujer, por ejemplo. Cuando se realiza una lesión, cuando se produce una agresión sexual, por ejemplo, nosotros vamos a estar frente a dos tipos de lesiones. Lesiones recientes o lesiones antiguas. Las lesiones recientes son las lesiones que se realizaron dentro de los 10 últimos días. Doctor, pero ¿cómo 10 últimos días? Hasta ahora no lo entiendo. Bueno, mira, te explico. ¿Y qué tiene que ver la lesión de la cara, del arañón? Bueno, es que estas lesiones que se realizan, por ejemplo, tú te cortas acá en la parte, después de afeitarte, ¿ok? Te cortas y esta lesión, esta herida, microlaceraciones, claro. Estas lesiones, estas pequeñas heridas cicatrizan, pues. Y así como cicatrizan estas heridas o cualquier otra herida, las lesiones realizadas dentro de la parte genital de la persona, obviamente también tienen que cicatrizar. Entonces, cuando ya cicatrizaron, son conocidas como lesiones antiguas, porque se realizaron hace 10 días o más. Por ejemplo, es como si tú me dijeras, a ver, yo estoy acá utilizando este papel. Supongamos que este sea la vagina de una persona y se le realiza un desgarro, por ejemplo. Este es un desgarro, ¿ok? Se supone que el desgarro obviamente tiene que cerrar, tiene que cicatrizar, pero eso no significa que este desgarro ya desaparezca, porque justo tuve una audiencia con un fiscal que decía, ¿no? Doctor, que la violación sexual se acredita, perdón, si bien es cierto, el certificado médico legal de integridad sexual no presenta desgarro ni defloración, no hay que dejar en cuenta que han transcurrido 2 años de la agresión sexual. Entonces, el desgarro ha desaparecido. Eso es completamente imposible. No pueden decir eso, nunca. Las agresiones sexuales, los desgarros, no desaparecen. La defloración, la ruptura del himen no se vuelve a sellar, a menos que exista una operación. Entonces, los desgarros no desaparecen, doctores. ¿Ok? Si ustedes encuentran alguna persona que dice, no, que ya transcurrieron 20 años y el desgarro ya desapareció, eso es imposible. Por más que transcurran 50, 100 años, los desgarros se quedan. Siguen ahí. Entonces, el médico legista, al momento de realizar una evaluación médico-legal, dice, ¿no? ¿Qué día estamos hoy día, por ejemplo? A ver, vamos a tomar nota. Hoy día estamos 10, voy a poner en el chat. Vamos a ponerlo para todos. ¿Está bien el tema que estamos conversando, no? ¿Me están entendiendo? ¿Está interesante el tema? ¿Les gusta el tema? ¿Les agrada? Miren, miren. Ok, muchas gracias, doctor Cristian. Por ejemplo, nosotros estamos 15 de agosto del año 2023. Ahí está la fecha. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros cuándo se realizó el hecho delictivo, la supuesta agresión sexual? Eso lo va a decir el certificado médico legal. Si, por ejemplo, miren, para que me capten en una nada más. Si yo digo, ¿sabes qué? A mí me agredieron sexualmente el 1 de agosto de 2023. ¿Ok? El 1 de agosto del 2023 me agredieron sexualmente, pero yo denuncio el 15 de agosto. Agosto. Yo denuncio el 15 de agosto. Desde el 1 de agosto al 15 de agosto, ¿cuántos días han transcurrido? 14 días, pues. Entonces, en 14 días, esa lesión, ese desgarro o esa lesión genital, ¿ya ha cicatrizado o no ha cicatrizado? ¿Qué me dice? ¿Cicatrizó o no cicatrizó? Claro, pues. Claro, ya cicatrizó, doctora, doctor John. Dependiendo, claro, de la magnitud del daño causado, pues, ¿no? Si es que por ejemplo, a ustedes han visto en ese casito de la bestia, del animal, ¿cómo se llama? De Trujillo, si no me equivoco, del norte, de la Libertad,
que había agredido sexualmente a una niñita de 3 años, pues, ¿no? La niña tuvieron que operarle sus partes genitales porque quedó destrozada. Una niña de 3 años, 4 años, 5, 6, 7 años no puede soportar una agresión sexual. Es imposible que una menor soporte una agresión sexual de tal magnitud, pero la fiscalía a veces se obsesiona en imputar esos delitos en menores de 3, 4 años, cuando lo más evidente, y eso me van a dar la razón ustedes que tienen hijos o han tenido hijos ya menores, niñitos, una niña, un niño que sufre de escaldadura ni siquiera se puede sentar, no puede ni siquiera, no puede caminar, llora, no puede dormir. Entonces, mire, si eso pasa con una escaldadura, imagínense qué le pasaría a una niña, un niño que es agredido sexualmente, de verdad, por una persona mayor. Entonces, no lo podría soportar, lo van a matar. Pero a veces la fiscalía, con el simple dicho de la mamá, de los niños que a veces son manipulados, sostienen una imputación, e incluso se sentencian a personas así. Pero miren, si es que nosotros analizamos, por ejemplo, ya estamos en el caso, del 1 de agosto al 15 de agosto ya transcurrieron 15 días aproximadamente. La guía médico legal dice que las lesiones, doctor, buenas noches, ¿hay diferencia entre desgarro antiguo con defloración o son los mismos? Ahí ya está. Mire, ahorita le respondo. La defloración, como les digo, solamente es en el himen. El desgarro se puede realizar en la vagina o en el ano. Ahora, mire, claro, esos son temas, son definiciones médico-legales más a fondo, las carúnculas, ¿no? Entonces, yo lo hago más simple como para no perdernos, pero esa es la definición correcta. Entonces, mire, ¿hay diferencia entre el desgarro antiguo con defloración o son los mismos? El desgarro se puede realizar tanto en vía vaginal como en vía anal, pero la defloración es única, porque la defloración es la ruptura del himen. Se rompe el himen, hay defloración. Desgarro, ¿puede existir un desgarro en vía vaginal? Claro, porque el desgarro en realidad es la ruptura de la piel. Se desgarra lo que se rompe, pues. La piel se estira a tal punto que se desgarra. Por ejemplo, es como si fuera una estría, ¿no? Ustedes ven en las personas que han engordado y han adelgazado de manera abrupta, una estría es como si fuera un desgarro de la piel. Así más o menos se ve en las partes genitales. Yo tengo, por ejemplo, estrías acá en el brazo, porque cuando estaba más gordito, yo bajé de peso. Entonces, miren, nosotros vemos que el desgarro es eso, pues la ruptura de la piel. ¿Y por qué se rompe? Porque existe un acto, podría decirse, contrario al consentimiento, ¿ya? Si nosotros observamos esto, ya, para no perdernos del tema, tenemos la imputación es del 1 de agosto, la denuncia es del 15 de agosto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ese mismo día 15 de agosto, el médico legista dice, vamos a poner acá, médico legista dice lesiones, perdón, desgarro reciente? ¿Qué pasaría si en el certificado médico encuentran ese resultado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se le podría creer a la víctima o no se le podría creer a la víctima? Miren, si la agraviada dice, me agredió el primero de agosto y denuncia el 15 de agosto, y ese mismo día 15 se le realiza la evaluación médico-legal y presenta una lesión, un desgarro reciente, ya no se le podría creer. ¿Por qué? Porque se supone que si es reciente, si tú me dices que la agresión fue hace más de 15 días, fue hace más de un mes, hace más de 2 meses, la lesión debe ser antigua. La lesión presentada, el desgarro, por ejemplo, en el certificado médico legal, debe decir desgarro reciente.
porque te han ultrajado sexualmente en este momento. Pero si tu certificado médico dice antiguo, entonces esa lesión ya cicatrizó, ya pasaron más de 10 días, 15 días, pueden salir en un mes, 2 meses, 3 meses, años. Entonces, como les digo, ese tipo de lesiones no desaparecen así nada más. Entonces, si tenemos en cuenta ello, ya vamos a poder entender más o menos cuando estamos frente a un certificado médico legal, si es que la menor dice la verdad o no dice la verdad. Ahora, ustedes ya saben, doctor, ¿cuál sería la manera de contradecir o contrarrestar ese certificado médico legal? Bueno, sería con un médico legista de parte, por ejemplo, un médico legista de parte que realice o que observe la evaluación de la menor. Ahora, doctor, me va a decir, pero doctor, ¿a qué se hace? ¿A qué le va a realizar la pericia de parte? ¿A quién? Si se supone que la víctima no va a volver no va a permitir que le tomen, perdón, que pasara otra vez un examen médico con el perito de parte. ¿Qué podrían hacer en ese caso? La perenización, muy bien. La perenización, en palabras simples, es la toma fotográfica de la víctima, de la persona, ¿no? La persona peritada. ¿Es obligatoria la perenización de la persona evaluada? La respuesta es que sí, ¿ok? Siempre se tiene que perenizar. Siempre se tiene que tomar fotografías a la persona peritada. Doctor, pero ¿por qué se tendría que perennizar? ¿Por qué se tendría que tomar fotografías si se supone que es algo delicado? Es que esas fotografías no están realizadas para publicarlas en el Facebook, para subirlas a tus estados o para realizar cualquier otra cosa que no tenga que ver con la investigación. Esas perenizaciones están detalladas en la última parte del certificado médico legal. Ahí te dice, se perennizó la evaluación médico legal. Ahora miren, ahora miren, si nosotros estamos en esos supuestos, ¿qué es lo que va a trabajar el, por ejemplo, el médico legista de parte? Las fotografías, pues. Entonces, el médico legista de parte lo que va a hacer es estudiar o realizar la observación de las fotografías realizadas. Entonces, si es que nosotros estamos en ese caso, necesitamos una pericia de parte, vamos a ver si es que la evaluación médico-legal se realizó de manera correcta. ¿Ok? Tanto en casos de agresión sexual, la perennización se realiza tanto en casos de agresión sexual como en los casos de lesiones corporales. ¿Ok? Ahora, claro, desgarro de lesión imagina. Ujú. Ya está. Ahora, la fisura, lesión en el ano. Eso también, eso también puede existir en los desgarros, por ejemplo, pueden existir en ambas zonas, doctor. La fisura, claro, también puede existir fisuras, desgarros, en la parte de la vagina, pues, es la defloración, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos? La presión atómica, bien. Si es que tuvieran alguna pregunta y yo pudiera responderlo, encantado de hacerlo, por favor. Si tienen alguna duda, alguna consulta, si gusta también, le puedo dejar mi número para cualquier duda. Lo que tenga que ver de derecho, yo los voy a ayudar encarecidamente. Les he explicado un poquito de la criminalística desde el análisis del Código Procesal Penal, desde el análisis de un abogado particular, de un abogado litigante. Entonces, espero que haya sido productivo esta clase. Eh, Espero que les sirva el de ahora en adelante. Y cualquier duda, como les digo, y les puedo dejar mi número, no hay ningún problema. Si no, ya sería conmigo hasta una próxima oportunidad. Doctor José Carlos, eso es completamente cierto. Mire, existe la no revictimización de la víctima, pero la Corte Suprema nos dice, ¿no? Si es que, por ejemplo, ¿cómo podríamos acreditar que la persona agraviada, que la víctima supuestamente, es víctima? En los delitos contra la libertad y indemnidad sexual, por ejemplo, se analizan tres elementos de convicción, porque nosotros no le decimos prueba en la investigación preparatoria, nosotros le decimos elementos de convicción.
¿ok? Estos elementos de convicción en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual son tres los importantes. Primero, la declaración única en cámara Gesell. Esa declaración única en cámara Gesell viene de la mano con una pericia psicológica, como primer punto. El segundo es un examen de integridad sexual, ¿ok? Y el tercero es un examen de integridad física. Doctor, ¿pero por qué esos son los tres más importantes? Sí, claro, no hay problema, doctor. Igual están publicadas en la página eh, del círculo. Entonces, miren, en la cámara Gesell es la declaración única de la víctima. La víctima no puede declarar 2, 3 veces, a menos que ella quiera, claro. No puede declarar 2, 3 veces. Muchas gracias, doctor Jaime Tejada. La víctima no puede declarar más de una vez en el proceso. ¿Por qué? Porque se supone que a la víctima lo que el Estado quiere es que olvide el hecho. Hacerla declarar, hacerla ir a juicio, que se le pregunte, que se le interrogue, que se le contrainterrogue, significa poner en peligro la estabilidad emocional de la víctima. Porque, o sea, pese a la agresión sexual, la vuelves a hacer recordar, ahí es donde se prohíbe la no revictimización. Entonces, en la Cámara Gesell se recibe esta declaración, pero no significa que lo que diga en la Cámara Gesell es ley, o sea, que es cierto. Para eso existen otros elementos periféricos con los cuales se debe, muchas gracias, doctor Eric, con los cuales se debe corroborar este hecho. ¿Ok? Si la agraviada dice, uy, qué bacán, no sabía que se podía subir fotografías acá al chat. Mira, yo tengo mi guía, por ejemplo. Un ratito. Acá está. Mire, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, a mí no me gusta tener mucho anillado, pero nosotros trabajamos así. A ver, vamos a dejar de compartir para poder enseñarles. Nosotros trabajamos así, en librito. Tenemos una guía de procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la Ley 3036-4, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y a niños y adolescentes varones víctimas de violencia. Este es sobre la guía de valoración única, de declaración única. También existe, por ejemplo, una guía médico-legal de evaluación física de la integridad sexual en presuntas víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Acá está lo del certificado de integridad sexual, por ejemplo. Y acá está otra guía, que es la guía de valoración integral de lesiones corporales. Acá está lo de la necrocromopigmentación, la evaluación de la piel, todo eso. Eso, doctor, no está a la venta, eso está en internet. Lo puede descargar. Yo los he mandado a hacer libros porque es mucho más, si se da cuenta, es mucho más bonito tenerlo en libro que tenerlo así impreso y ¿cómo se llama? Con un faster, ¿no? Entonces, esta información que yo les he dado, toda la información lo pueden encontrar en esas guías. Eh, Ahí está. Muy bien, doctor. Incapacidad médico legal, número de días que requiere la persona recuperar más, aptitud para trabajar un día de sutura. Buena información, doctor. Entonces, si es que no hubiera otra pregunta, podría enviar la dirección de internet por este medio. Muchas gracias, doctor. Eso lo puede, ponga nada más, doctor. Guía médico legal de evaluación integral de lesiones corporales. Nada más, si lo encuentra. Ahí si quiere lo dejo de nuevo para que puedan. Y yo incluso le he puesto mi loguito. Entonces, bajo estas guías, nosotros trabajamos. Si es que no hay otra consulta, otra duda, ya será en una próxima oportunidad. Les dejo mi número igual. Ese es mi número. Cualquier día, por ejemplo, cualquier consulta que tuvieran, me podrían preguntar, no hay problema. Uy, miren qué interesante información ha compartido el compañero. Acá está, ha enviado un enlace. Hay bastante información. Bien, entonces, ahora sí me despido. Muchas gracias con todos. Vuelvo a repetir, disculpen por haberles fallado la clase pasada, pero estaba en una zona, fui a Ayacucho, justo estuve en un hotel donde la señal no era tan buena, entonces no quería que interrumpir la clase. Tenía que regresar aquí a mi ciudad para poder llevarla y estar de manera correcta.
Gracias nuevamente, gracias doctora Katiuska, gracias a todos por su participación y por comprenderme esta segunda sesión. Muchas gracias. Más bien agradecerle a usted, doctor, y a todos los participantes. Bueno, ya estaríamos concluyendo con la sesión. Eh, no se olviden que vamos a tener otras próximas sesiones. Por favor, estén pendientes a nuestra página de Facebook, ya que ahí podemos mandar las actividades que se van a realizar. De igual forma, en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda sobre la certificación, les voy a dejar el número de la asesora de venta para que se puedan comunicar con ella y obtener el certificado. Eso sería todo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.